Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial de hoy: Abinader le canta claro al imperio. Tiene que ver con la cuestión esta de los productores de arroz y de la venta de arroz norteamericano a partir del año 2025, de acuerdo al CAFTA. Y yo comienzo diciendo lo siguiente: al Estados Unidos publicar que no apoya la reapertura o renegociación del compromiso de acceso al mercado bajo el Tratado de Libre Comercio entre su gobierno, Centroamérica y República Dominicana, el denominado RD-CAFTA, posición que se ha conocido por carta enviada por el embajador Jamie Hyde a la Embajada Dominicana en Washington, René Guzmán, en octubre del 2022, el presidente Abinader ha hablado claro, preciso y contundente. El mandatario dominicano ha advertido ayer que el gobierno estadounidense que no permitirá la apertura al mercado dominicano del arroz de aquel país, recordándole a los gringos que ellos subsidian a sus productores. La posición de Abinader luce firme ante la actitud anunciada por el embajador White, representante comercial adjunto de los Estados Unidos, cuando el mandatario señala que no permitirá la apertura al mercado criollo del arroz de aquel país, al recordar que esa nación está subsidiando siempre a sus agricultores, lo que significa una gigantesca ventaja para competir con los productores dominicanos, que no cuentan con tan importante apoyo, pues hacer lo contrario se estaría atentando contra el productor criollo. El grupo de arroceros dominicanos hace autosuficientes al país con la producción anual estimada, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, pues de un total de consumo estimado en 12.4 millones de quintales de arroz. El país mantiene una producción promedio de 11.2 millones de quintales y una importación de solo 421.000 quintales, pues el consumo per cápita en nuestro país es de unas 127 libras, uno de los promedios de consumo más altos de América Latina. Es decir, que aquí consumimos mucho arroz. Desde un principio se había estimado que se había cometido un error al involucrar a nuestro país en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues significaría que podrían ir a la quiebra los arroceros criollos, abriéndoles nuestro mercado a los productores norteamericanos, beneficiados con el subsidio de su gobierno. Ese acuerdo fue firmado, vamos a recordarlo, precisamente por Sonia Guzmán, a esta embajadora en la capital norteamericana, cuando su padre gobernaba el país a partir del 1978. Si se permitiese la entrada a puertos criollos de ese arroz a partir del 2025, como estaba señalado en el acuerdo, entraría al mercado con arancel cero, es decir, no pagaría impuestos, que se vendería más barato que el arroz criollo, lo que va en contra de los productores nacionales, esforzados, como han estado siempre, por producir para el abasto del pueblo dominicano. Esperamos que el presidente mantenga la postura suya ya conocida, lo que además serviría para demostrarnos que no es como dicen muchos, que Abinader se ha entregado totalmente a los norteamericanos. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, en otras informaciones, los principales alimentos de la canasta básica han experimentado aumentos de precios
dependiendo de los productos, según los comerciantes de los mercados de Santo Domingo. Vendedores del mercado de la Avenida Duarte y de Villa Consuelo expresaron que los precios que más han aumentado han sido los del arroz, el azúcar, los plátanos, la yuca, el huevo, entre otros. Relataron que se han visto en la obligación de subir los precios debido a que adquieren los alimentos más caros, con miedo de perder clientela, pero impactado por los altos costos. Durante un recorrido de periodistas, vendedores del mercado de la Duarte como Fausto y Bienvenido, indicaron que el saco de arroz subió la semana pasada de 100 a 150 pesos más, ocasionando un alza en los precios para los clientes de estos comercios, que deben pagar entre 27 y 30 pesos para adquirir una libra de este cereal. No obstante, lo que les ha resultado añadido que por eso a veces uno se asfixia, porque los vendedores vienen y te dicen, cómpralo ahora, que eso va a subir. Entonces, tú te obligas a hacer el pedido. Asimismo, los mercaderes de Villa Consuelo reafirmaron que la preocupación por el aumento exuberante en los precios de estos alimentos que forman parte de la canasta básica, los cuales llevan así desde la semana pasada, según comentaron. Lo verdaderamente alarmante fue el aumento del azúcar, que ascendió 300 pesos el costal. Es una cadena, todo subió. Y cuando a uno le suben 300 pesos, uno tiene que subirle 5 a la libra y las amas de casa están al grito, expresó Bienvenido, uno de los comerciantes. Seymour Hersh advierte que Estados Unidos podría entrar en conflicto directo con Rusia si Ucrania pierde la guerra. Se informa que las unidades ucranianas están abandonando la estratégica ciudad de Artyomovsk, dejando equipos militares y sufriendo grandes pérdidas. Ante la perspectiva de derrota de Kiev, el periodista Seymour Hersh, norteamericano él, hace un pronóstico alarmante y no descarta que Estados Unidos pueda intervenir en el conflicto directamente en Ucrania. Asimismo, el periodista Alberto Ravilota sostiene que en el país norteamericano existe la intención de agravar el conflicto y convertirlo en una situación de guerra. Hersh es un veterano periodista que en días recientes acusó directamente a su país de ser el autor del acto terrorista de hacer volar el gasoducto ruso que proveía de gas a países europeos, lo cual ningún medio oficial de Estados Unidos se ha atrevido a desmentir. El veteranísimo cronista publicó 2 artículos, y de los cuales involucraba a Noruega de haber esta y su gobierno implicado en la referida voladura. A juicio de Hersh, su nación estaría dispuesta a entrar en conflicto directo con Rusia si Ucrania pierde la guerra. Miles de toneladas en diferentes armas de guerra proporcionadas por Estados Unidos a Kiev han sido abandonadas por las tropas ucranianas, han sido destruidas por las fuerzas del fiero oso. Bueno, Estados Unidos, por lo visto, esa preocupación que dice Trump, parece que hay un sector de los halcones que quiere la guerra, de verdad. Don Ramón? Parece que sí. Hay un sector de Estados Unidos, del gobierno, que quieren, ¿verdad?, tener una guerra con Rusia. Lo que pasa es que ahora desconocen, tal vez, que ahora su país sería tocado por armas peligrosas. Y hay armas que ellos no tienen con qué pararla, con qué detenerla. Bueno, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, expresó este martes en declaraciones a la prensa que los aviones y barcos estadounidenses no tienen nada que hacer cerca de las fronteras rusas. ¿Qué están haciendo drones estadounidenses
a miles de kilómetros de Estados Unidos? La respuesta es obvia. Están recopilando información de inteligencia que luego se la suministran al régimen de Kiev para atacar nuestras Fuerzas Armadas y nuestro territorio, afirmó al ser preguntado sobre la incursión del dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el espacio aéreo del Mar Negro. En ese contexto, Antonov preguntó cuál sería la reacción de Estados Unidos si un dron ruso apareciera cerca de Nueva York o San Francisco. Estoy seguro de que el ejército estadounidense actuaría de forma inflexible, sin permitir una brecha en su espacio aéreo o marítimo, aseveró. Moscú espera que Washington se abstenga de seguir especulando en el espacio mediático y deje de volar cerca de las fronteras rusas, subrayó el jefe de la legación diplomática. Percibimos cualquier acción en la que se utilicen armas y equipos estadounidenses como abiertamente hostil, resaltó el embajador, recordando que Washington ya ha suministrado a Kiev ayuda militar por el valor de $33 mil millones. También indicó que está más que claro que es Estados Unidos quien está llevando la situación hacia una escalada deliberada, cargada de riesgo de conflicto armado directo. Bueno. Algunos de los cabilderos más poderosos de Estados Unidos. Don Ramón, antes de que usted siga, escúcheme. Ajá. La OTAN dijo, bueno, la OTAN no, la Unión Europea, que son dos cosas un poco diferentes. Que ese lío del Mar Negro, del dron ese americano que tumbaron, sí. Ese es un lío entre Estados Unidos y Rusia, aunque eso no tiene que ver con ellos. Bueno. Miren, algunos de los, pero oye esta noticia, algunos de los cabilderos más poderosos de Estados Unidos están brindando un servicio de forma gratuita a Ucrania, pero este trabajo están recibiendo millones de dólares en honorarios de los contratistas del Pentágono que se benefician del conflicto armado con Rusia, según una reciente investigación conjunta de Responsible Starcraft y The Guardian. Desde febrero del año 2022, en Estados Unidos, ha habido un aumento sin precedentes de solicitudes pro bono para representar los intereses de Kiev, es decir, para influir políticamente a favor del país eslavo. La mayoría de los cabilderos básicamente busca, mediante su presión, que congresistas y miembros del gobierno norteamericano exijan el incremento del gasto del Pentágono en contratos relacionados con armamento para Ucrania. Entre los grupos de presión se encuentra el bufete de abogados Hogan Loveless. Su asesor principal es el ex senador norteamericano Norman Coleman, quien ahora cabildea a favor de una fundación controlada por un oligarca ucraniano. Coleman es la misma persona que supervisó la recaudación y entrega de más de $260 millones para candidatos republicanos al Congreso durante las pasadas elecciones de medio mandato. Bueno, vamos a escuchar a continuación a la doctora infectóloga Carmen Sara Mota, quien hace un llamado a los padres de familia ante la alerta de la chikungunya. A raíz de la alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública sobre el chikungunya, es bueno que recordemos un poquito de esta enfermedad. Recordemos que el chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que transmite el dengue, que se caracteriza sobre todo por fiebre, dolor en las articulaciones, artritis, es decir, inflamación en la articulación que dificulta incluso la movilidad.
que en este momento podría ser de gravedad para personas que no nacieron y que no estaban vivas en el 2014, donde tuvimos los principales casos. O sea, son de riesgo ahora mismo los niños. ¿Por qué se emite esta alerta? Porque en Sudamérica hay casos. Si recordamos, en este momento Sudamérica está en verano. Nosotros ahora estamos en invierno, transición de primavera. Aprovechemos esta época donde estamos secos, donde la temperatura aún no es muy alta, para limpiar nuestros entornos, sanear el ambiente, eliminar posibles criaderos de mosquitos, ya que la única manera de prevenir el chikungunya es a través de la eliminación del mosquito y de evitar su picadura, ya que no existe vacuna, por lo que el saneamiento ambiental, disminuir los criaderos de mosquito, evitar su picadura es la forma de evitar que adquiramos esta enfermedad.